Buenas noches, ¿cómo está, hermano Aurelio? Vamos a empezar con usted la clase nomás, hasta que entren los demás compañeros. Bien. Bien, entonces vamos a iniciar con una oración. ¿Será que puede iniciar la clase con una oración, hermano Aurelio, por favor? ¿Se escucha, pastora? Sí, sí, se escucha. Amén. Amado Dios, amado Padre, una vez más, Señor, en este tiempo que nos prestas, estamos aquí, iniciando el tiempo que nos vas a poder que ayudarnos, Señor, a cada uno de nosotros que estamos comprometidos, de mis hermanos, y aunque todavía, Señor, tú lo sabes dónde están, Señor, puede apresurar su tiempo para que podamos aprovechar lo máximo para poder aprender tu palabra, Señor. Así queremos entregarte este tiempo, Dios mío. Señor, a través de tu sierva, Señor, que nos enseñe siempre con esa mentalidad de aprender más y más y guardar nuestra vida diaria, nuestra forma de vivir, Señor. Así queremos entregarte este tiempo, Padre mío. Tú eres el que, Señor, lo mueves y lo convences a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Confiamos en tu, porque siempre nos guardas. Y así entregamos todas estas palabras en tu nombre y tu amado Jesús. Amén. 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 Entonces vamos a iniciar. Deme un momento, ahorita vuelvo, voy a traer algo. Bien. Entonces vamos a ir el día de hoy ya con lo que es el tema número 6. Ya estuvimos viendo la clase pasada el tema número 5, donde estuvimos hablando todo lo que es Sufrimiento. el ministerio de reconciliación y también el sufrimiento, ¿no? Entonces ya hoy nos toca entrar a lo que viene a ser el amor, lo que viene a ser el liderazgo espiritual y esa administración, ¿no? De la iglesia, perdón. Entonces, vamos a ver un poco acerca de lo que son los atributos y las responsabilidades también de lo que es el liderazgo cristiano para el cuidado y el crecimiento también de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, vemos que es un tema de gran importancia, ¿no? En la palabra, en las escrituras, especialmente en lo que son las epístolas paulinas y las pastorales, donde vemos que Pablo instruye a los líderes, en este caso en las epístolas pastorales, líderes como Timoteo y Tito, sobre lo que es la responsabilidad de cuidar del rebaño de Dios. Entonces, el liderazgo espiritual no se basa en una jerarquía de poder, sino más bien en lo que es el servicio, ¿no? El servicio, la piedad, el amor hacia los miembros de la iglesia. Entonces, en esta lección vamos a estar profundizando esos atributos y también las responsabilidades que debemos tener nosotros como líderes cristianos y cómo ese rol es esencial también para el bienestar y el crecimiento de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Además, vamos a estar explorando la importancia de la administración sabia y piadosa de los recursos de la iglesia, tanto materiales como espirituales, para que podamos cumplir con esa misión que Dios nos ha encomendado. Y vamos a hablar en primer lugar sobre la naturaleza del liderazgo espiritual, el servir en un lugar de, en servir en lugar de ser servido. Y para esto, me gustaría, por favor, hermano, que pueda leer Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Amén. Dice Mateo 20, 25 al 28. Dice así.
Entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Palabra de Dios. Amén. Entonces vemos aquí en Mateo cómo Jesús enseñó, ¿no?, una visión ya revolucionaria del liderazgo en comparación con la forma en que el mundo lo entiende por lo general. Entonces, en el mundo tenemos tipos de liderazgo donde antes de conocer a Cristo, quizás en nuestra vida, predominaba lo que era el ser jefe, ¿no? El esperar a que todos nos sirvan, el mandar y mandar y mandar y hacer que nos sirvan, en lugar de ser nosotros el ejemplo de servicio. Entonces aquí Jesús, en otra versión dice también, se lo voy a leer, dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, perdón. Entonces aquí vemos cómo el liderazgo ya en el reino de Dios viene a ser ese llamado a servir, no a ser servido. Entonces los líderes, nosotros como líderes cristianos, estamos llamados a ser imitadores de Cristo, a imitar lo que Cristo hizo, quien se entregó, ¿no?, en servicio y sacrificio por los demás, siendo Él Dios, pudiendo poner a todo el mundo a su servicio, no lo hizo, sino que fue diferente. Hizo las cosas diferentes a cómo se hacen en este mundo. Incluso en el 25 dice, ¿no? Saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y hoy esto también es una realidad. Nosotros lo vemos esto en el mundo. No es de admirarnos que muchos gobernantes tratan a su pueblo con prepotencia. Y más abajo dice, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Entonces también vemos esto en nuestra vida real. En la versión Reina Valera dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Entonces vemos aquí prepotencia, ¿no? En el mundo secular, vemos gente que nada más se encarga de mandar. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, dijo en su palabra, en el versículo 26, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y ya en la Reina Valera de Mateo 20, dice así el versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, el ser líder va mucho más allá de nada más mandar, mandar, mandar y hacer que los demás hagan, sino que uno tiene que ser el ejemplo de servicio. Y ser el ejemplo de servicio muchas veces nos cuesta. Y he visto mucha gente o muchos hermanos en la iglesia que tienen distorsionado hasta el día de hoy lo que es ser líder. Muchos tienen esa distorsión de que ser líder significa que todos los feligreses de la iglesia tienen que servir al líder, cuando realmente esto no es así, cuando debería ser al revés. Ellos deberían ser ese ejemplo de servicio, así, siendo imitadores básicamente de Cristo, ¿no? Entonces, este principio de liderazgo viene a estar centrado en el servicio, que viene a ser la base sobre la cual todos nosotros como líderes cristianos debemos construir nuestro ministerio.
Si tenemos un ministerio que no tiene como esta base de guiar, ¿no? O de servir, entonces no tenemos un ministerio sólido, porque viene a ser el servicio, viene a ser esa base sobre la cual nosotros tenemos que construir nuestro ministerio. Entonces, la verdadera grandeza en lo que es el liderazgo espiritual se mide ya por la disposición de ayudar, por la disposición de guiar a los hermanos, a nuestra comunidad, ya con amor, con humildad, poniendo el bienestar de lo que es el rebaño de Dios por encima de nuestras ambiciones personales, ¿no? Entonces, veíamos en temas anteriores que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que ya no nos pertenecemos nosotros, porque por sangre hemos sido comprados. Entonces, tenemos que buscar ese bienestar por los demás. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y por ende, como líderes, como embajadores de Cristo, tenemos esa responsabilidad de no solamente ser servidores, sino también de que vamos a sufrir, vamos a padecer por causa del Evangelio. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo espiritual, se habla de menguar nosotros para que Cristo se sobresalga en nosotros, para que Él sea glorificado a través de nosotros. Significa que nuestro viejo hombre se tiene que someter a las cosas que quizás como seres humanos no nos gusta, para que Cristo, para que el nombre de Dios sea exaltado en nuestra vida. Entonces, el liderazgo espiritual no es tan sencillo como muchos lo ven o como muchos lo pintan o como muchos creen que es, sino que el verdadero liderazgo espiritual conlleva esa responsabilidad de ayudar a otros, guiar a otros, de tenerles mucho amor, de ser un ejemplo nosotros de amor, de ser un ejemplo de humildad. Entonces, no de una falsa humildad, sino de una humildad genuina, poniendo el bienestar de los otros por encima incluso del de nosotros mismos, renunciando a nosotros, a nuestros sueños, por hacer los sueños de Dios realidad. Entonces, todo eso, el sufrimiento y demás, significa ser un verdadero líder espiritual, un verdadero embajador de Cristo, que vamos a estar antecedido por todo esto, ¿no? O que nos va a esperar todo esto que acabo de mencionar. Entonces, no es sencillo, no es fácil, porque a nuestro viejo hombre le cuesta morir. Entonces, nos cuesta todavía morir a nuestro viejo hombre, sin embargo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es la verdadera naturaleza del liderazgo espiritual, el servir en lugar de ser servido. Y es a lo que todos debemos aspirar, aunque no nos guste, porque fue el ejemplo que Jesús mismo nos marcó en la Biblia. Entonces, y es aquí donde vemos ya lo que son las cualidades de este líder espiritual. Y para esto me gustaría que pueda leer Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y yo voy a leer Tito. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, y yo voy a leer Tito 1, 5 al 9. Primero Timoteo capítulo 3 de 1 al 7. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, honesto, sino amable, apacible, no avaro. Y sí, que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los
de afuera para que no caiga en descrito y en lazo del diablo. Palabra de Dios. Amén. Y Tito capítulo 1, versículos 5 al 9 dice así. Tarea de Tito en Creta. Te dejé en la iglesia de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y a sus hijos. Y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Entonces, vemos aquí en estas dos epístolas pastorales, cómo Pablo ya establece, ¿no?, una serie de cualidades que deben poseer los líderes espirituales. Entonces, específicamente en Primera de Timoteo y Tito, ya él escribe a Timoteo, ¿no?, lo que vimos que usted leyó también, y a Tito le dice lo que yo acabo de leer. Entonces, él enfatiza cualidades morales y de carácter, subrayando lo que es la importancia de una vida íntegra y en un comportamiento ejemplar en los líderes, y donde vemos que entre esas cualidades están la irresponsabilidad, la sobriedad, prudencia, ser hospedador y amable, apto para enseñar. Entonces, cuando habla de la irreprensibilidad, perdón, habla sobre los líderes que deben ser ejemplos de conducta intachable para que nada en su vida sea causa de tropiezo para otros. Entonces no tiene que tener nada de que se le pueda acusar. Luego vemos que el líder también es sobrio y prudente, ¿no? Entonces la habilidad, en cuanto a sobriedad y prudencia, habla de esa habilidad de juzgar con discernimiento, con equilibrio, que viene a ser esencial para nosotros como líderes, evitando así los extremos y manteniendo siempre esa serenidad. Otro comportamiento también de un líder es que es hospedador y amable. Entonces la hospitalidad y la amabilidad vemos que reflejan un corazón abierto, un corazón compasivo, ¿no? Y esto viene a ser también esencial para guiar a los demás con amor. Entonces también viene a ser una cualidad moral que Pablo nos enfatiza aquí en estos dos capítulos. Entonces, también vemos que es apto para enseñar. Es decir, que el líder tiene esa habilidad de instruir en la palabra, que es fundamental, ya que nosotros como líderes somos responsables de guiar a la iglesia. Entonces, todas estas cualidades no solo son requisitos según como lo hemos leído, sino que también son guías de vida para nosotros que lideramos, ¿no?, en la iglesia, o que vamos a liderar quizás. Entonces, al vivir de acuerdo con estas virtudes, nosotros como líderes no solo enseñamos con palabras, también estamos enseñando con acciones, ganando el respeto y también la confianza de aquellos a quienes estamos sirviendo. Entonces, básicamente, tenemos que tener muy en cuenta estas cualidades y eh, estos puntos que Pablo enfatiza en cuanto a las cualidades morales y de carácter, ¿no? Porque de esta forma vamos a tener nosotros como líderes una vida íntegra y también un comportamiento ejemplar, no solamente para los demás miembros de la iglesia, sino también para otros líderes. Entonces, ese es nuestro llamado, ser luz y ser ejemplo para otros líderes también, que ellos vean en nosotros un liderazgo completo, un liderazgo que realmente
sea digno de ser llamado embajador de Cristo. Entonces, no es nada más tomarlo a la ligera o pasar estos textos por alto, sino que tenemos que darle ese énfasis correspondiente en nuestra vida. Y también las epístolas pastorales o Pablo nos habla de esas responsabilidades del líder cristiano que tiene que cuidar y administrar el rebaño. Y para esto me gustaría, por favor, hermano, que pueda leer Primera de Pedro, capítulo 5, de 2 al 4. Primera Pedro, capítulo 5, 2 al 4. Primera Pedro 5. Dice así: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoreo sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Palabra de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que una de las principales responsabilidades de nosotros los líderes espirituales es cuidar del rebaño de Dios, ¿no? Entonces aquí ya Pedro estaba exhortando a los líderes a que pastorearan la iglesia con humildad y con disposición. Y en otra versión dice, para tenerlo mucho más claro, dice, cuiden del rebaño de Dios, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y luego dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una de gloria y honor eternos. Entonces, vemos aquí que primero Pedro se nos da también eh, una serie de instrucciones de cómo pastorear, ¿no? Y aquí vemos que el pastorear o qué es lo que incluye el pastorear, incluye el proteger a los miembros, guiarlos espiritualmente y también administrar los recursos, ¿no? Sabiamente. Entonces, aquí en proteger a los miembros, vemos que nosotros como líderes debemos proteger a nuestras congregaciones de falsas doctrinas y también de prácticas que puedan ser dañinas para nuestra fe. Entonces, si nosotros recordamos las epístolas pastorales de primera, segunda de Timoteo, Tito, primera de Corintios, segunda de Corintios, si es que ya lo hemos leído, nos vamos a percatar que por lo menos en segunda de Corintios, Pablo estaba muy preocupado porque estaban entrando falsas enseñanzas para adulterar la fe de los cristianos. Y él en segunda de Corintios vemos cómo él comienza a estar agitado y comienza a escribir segunda de Corintios para hacerles saber de que no se dejen engañar. Entonces, hay muchos textos donde él está diciendo que hay algunos que se hacen llamar apóstoles, pero no lo son. Entonces, vemos que Pablo en todo se preocupaba por las misiones, porque él hacía misiones y plantaba iglesias y se iba y otra vez plantaba otra iglesia, lo consolidaba, iba, plantaba otra iglesia. Entonces, vemos que todo eso, a pesar de que él había levantado bastantes obras, no se descuidaba, sino que siempre estaba como atento, escribiendo aquí, escribiendo allá. Entonces no se descuidaba, estaba siempre visitando, yendo a ver cómo iba, cómo progresaba. Entonces no descuidaba eso y siempre los cuidaba de que también se cuiden de las falsas doctrinas. Y eso es lo que hace alguien que pastorea, ¿no? Entonces como líderes debemos tener también esto, pastorear
a los de la iglesia, y esto incluye a los miembros, especialmente al rebaño del Señor, y esto incluye que los dejamos aún de las falsas doctrinas, fundamentarlos o solidificarle también su fe, darle bases sólidas para que sean inamovibles. Y luego también tenemos ese deber de guiar espiritualmente. Es nuestra responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad ofrecerles dirección, corrección según las escrituras, nunca usando las escrituras a favor nuestro, nunca usando las escrituras porque nos conviene a nosotros o porque vamos a obtener un beneficio de esa forma. Entonces no se trata de eso, sino que va mucho más allá de eso. Y luego también pastorear incluye el administrar los recursos, ¿no? Sabiamente. Como sabemos, la iglesia es una comunidad con necesidades y también recursos que deben ser administrados con integridad. Y esto implica ser justos y prudentes en la gestión de los recursos financieros y materiales. Entonces, vemos cómo Pedro, aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 3, subrayaba que los líderes no deben ejercer autoridad de manera autoritaria, ni con interés de ganancias personales quizás, sino que deben actuar como ejemplo, ¿no? Y esta manera de liderar de Pedro inspira también confianza y respeto y promueve ya esa atmósfera de paz, esa atmósfera de armonía en la congregación. Y es por lo que nosotros debemos aspirar, tener una comunidad llena de confianza, unida, llena de respeto, que todos se respeten entre sí. Es lo que nosotros como líderes espirituales necesitamos como tener ahí en alto y tratar de ejercerlo también dentro de lo que es nuestro ministerio, o por lo menos en el liderazgo donde Dios nos dé, ¿no? O con el grupo que Dios nos dé para que lideremos. Pero tenemos que promover esa atmósfera de paz, esa atmósfera de armonía, esa atmósfera de amor, de humildad, de servicio. ¿Y cómo se va a promover eso? Con el líder. Entonces, por eso el líder espiritual es fundamental en todo esto, porque es él quien va a promover todo eso en los demás. Y ese es nuestro llamado como embajadores de Cristo también, que seamos aquellos que cuidan el rebaño del Señor y promueven todo esto, ¿no? Y también nos habla de lo que es el cuidado de los más vulnerables. Y para esto me gustaría que pueda leer, por favor, Primera de Timoteo 5, del 1 al 3, y yo voy a leer Santiago 1, 27. Ya, aquí una versión que tengo, voy a leer, pastora. Dice, cuando corrijas a un anciano, no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera su propio padre. Trata a los ancianos como a tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos y a los jóvenes como a tus hermanas. Es decir, que con todo respeto, ayuda a las viudas que te veráis necesaria ayuda. Palabra de Dios. Amén. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Que ese liderazgo espiritual incluye esa responsabilidad especial hacia los miembros más vulnerables en la iglesia. Y aquí Pablo estaba instruyendo a Timoteo, ¿no? Que traten a los demás prácticamente como si fueran familia, como cual, por ejemplo, al anciano como si fuera un padre, a las jóvenes como si fueran hermanas, a las jovencitas como si fueran hermanas, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, pero siempre con honra, ¿no? Entonces, con respeto. Entonces, y el cuidado también de los más vulnerables como los ancianos, las viudas, los huérfanos, refleja ese amor de Dios y ese carácter compasivo también de Cristo. Y vemos que en Santiago también se señala esa importancia de cuidar a los necesitados porque dice así: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, y en la versión Reina Valera dice,
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces nosotros como líderes cristianos debemos ser sensibles. Debemos ser sensibles a esa necesidad de aquellos que enfrentan dificultades, asegurándose de que la iglesia no sea un lugar de apoyo, un lugar de refugio para los más vulnerables. Y este cuidado incluye no solo el material de ayuda, sino también ese apoyo espiritual y emocional. Y si vemos los más vulnerables, no solamente hablando aquí de los ancianos, jóvenes, ¿no? Ancianas, de las jovencitas, de las viudas, de los huérfanos, no solamente los incluye a ellos, sino también los incluye a las personas nuevas en la fe. Entonces, si nos es dado un grupo para liderar y hay personas nuevas en la fe, tenemos que tratarlos con mayor delicadeza porque ellos van a cometer errores. Tenemos que ser aún más pacientes, doblar esa paciencia que tenemos porque los que son nuevos espiritualmente constantemente se están manchando, ¿no? Las vestiduras. Entonces no es algo de qué sorprendernos, porque todo nuevo espiritual es así, como un bebé recién nacido que a cada rato ensucia sus pañales. Lo mismo pasa con alguien que está bebé espiritualmente, todo el tiempo está manchando también sus ropas espirituales, porque no tiene quizás esas herramientas para salir de eso. Entonces necesita apoyo, necesita alguien que lo disipule, alguien que esté ahí constantemente enseñándole la palabra, enseñándole cómo actuar, enseñándole a escudriñar las escrituras, porque muchos de los nuevos que llegan no saben ni siquiera agarrar una Biblia. Entonces, y es ahí donde entramos nosotros como líderes espirituales a cuidar de estas personas que son las más vulnerables dentro de la iglesia para poder ayudarlos e impulsarlos también en su ministerio para que sobresalgan, ¿no? Para que vayan buscando o viendo cuál es el propósito por el cual llegaron a la iglesia, qué ministerio van a desempeñar, hacia dónde Dios los está llamando, cuál va a ser el desempeño que van a tener en la viña del Señor, en su comunidad cristiana. Entonces, todo eso es lo que ya nos corresponde a nosotros como líderes espirituales, ¿no? Tenemos esa responsabilidad grande de velar por los más vulnerables. Entonces, pero todo también con sabiduría y con discernimiento, ¿no? No podemos, por ejemplo, obviamente aquí dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y, por ejemplo, hay momentos donde, de acuerdo al discernimiento que el Espíritu Santo nos va guiando y nos va dando, tenemos que discernir a quienes va a abarcar y a quienes no va a abarcar quizás todo esto, porque me ha tocado, por ejemplo, ver dentro de lo que es el ministerio, muchos, si bien sí son huérfanos, pero tienen, por ejemplo, bastante sustento económico, ¿no? Y me ha tocado ver hermanos que dicen, no, es que dice que tenemos que velar por los más vulnerables y él es huérfano. Y, por ejemplo, hay alguien que tiene papá, mamá y que está sufriendo una situación económica mala y está el huérfano que, a pesar de que es huérfano, supongamos, tiene una buena posición económica. Y viene alguien y dice, yo quiero ayudar, porque la Biblia dice que ayudemos a los huérfanos, quiero ayudar a los huérfanos porque no tiene mamá ni papá. En cambio, él tiene su mamá, tiene su papá, aunque está en una situación bastante de crisis económica, donde no tiene que comer, pero prefiero darle al huérfano, ¿no? Entonces, también tenemos que evaluar esa situación. Entonces, según el discernimiento que el Espíritu Santo nos dé y de acuerdo a cómo Él nos vaya llevando, creo que a un razonamiento lógico, si tenemos estos dos casos, tenemos que ver cuál es la necesidad. Un huérfano, bueno, se le puede dar en cualquier otro momento, pero esta familia no va a esperar. Esta familia realmente tiene necesidad.
huérfano lo podemos dejar quizás para mañana, para la siguiente semana, para el otro mes, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a atender esa necesidad y descuidar también esto. Entonces, tenemos que ser líderes equitativos, como decíamos más atrás, las responsabilidades, ¿no? De un líder cristiano, que es el proteger a los miembros, guiarlos espiritualmente, administrar incluso los recursos sabiamente. Y administrar los recursos sabiamente significa que, ok, si yo soy el líder, tengo un capital de dinero para poder donarlo a alguna de las familias de los que están en mi grupo, y hay dos situaciones, uno que es huérfano pero tiene sustento económico y otra familia que no tiene ese sustento, y yo decido ayudar al huérfano, entonces no estoy siendo un buen administrador de los recursos sabiamente. Entonces tenemos que aprender a aprender a discernir cómo llevar este tipo de situación. Y eso es eso incluye el cuidar a los más vulnerables, no solamente espiritualmente, sino también materialmente, ¿no? Si tenemos esa posibilidad de poder ayudar a cuidar a los miembros o al rebaño del Señor que están más vulnerables de manera material, hacerlo de forma material, pero siendo equitativos, viendo dónde está la necesidad. Y luego tenemos lo que es la administración de los recursos en la iglesia. Y para esto me gustaría que pueda leer, por favor, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 2, y yo voy a leer Segunda de Corintios 8, 20 al 21. Dice así, 1 Corintios capítulo 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Palabra de Dios. Amén. Y luego, 2 Corintios 8, 20 al 21 dice así. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Entonces, aquí Pablo también estaba hablando de esa importancia de administrar los recursos de la iglesia con responsabilidad y con integridad, ¿no? Entonces, aquí decía también con honor. Entonces, el 1 Corintios, el versículo que usted leyó, aquí Pablo estaba instando a los miembros a que hagan sus ofrendas de forma ordenada y regular. Mientras que en 2 Corintios Pablo estaba enfatizando la importancia de esa transparencia en la administración. Entonces, la transparencia y la responsabilidad en la administración financiera de la iglesia son cruciales para poder mantener esa confianza de la congregación y también para glorificar a Dios en todas las cosas, ¿no? En todos los ámbitos. Y como líderes cristianos, debemos ser ejemplo de integridad en cuanto al manejo de los recursos económicos que se nos es dado en nuestras manos, asegurándonos de que estos se utilicen exclusivamente para el beneficio de la comunidad y obviamente para el avance del evangelio. Entonces tenemos que administrar los recursos, como decía Pablo aquí. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Entonces, no nada más agradando a Dios, sino también tratando de agradar a los hermanos para que ellos se sientan o ellos vean que hay un ambiente de transparencia, un ambiente de confianza también se genera por esa transparencia, y es lo que nosotros como líderes tenemos que aspirar. Tenemos que luchar para poder obtener todo esto, ¿no? Y ser buenos administradores de los recursos económicos de la iglesia. Entonces, y luego vemos la preparación y el entrenamiento también de nuevos líderes en las epístolas pastorales.
Y me gustaría que pueda leer, hermano, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo. Segundo Timoteo capítulo 2 dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, finalmente, ya aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, vemos un aspecto clave de lo que es el liderazgo espiritual, que viene a ser la formación de nuevos líderes, ¿no? Entonces ya aquí Pablo estaba instruyendo a Timoteo a que transmita lo que había aprendido también a otros. Y dicen en esta versión, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces, vemos aquí que la iglesia necesita líderes preparados y comprometidos, ¿no? Para poder continuar el ministerio y servir también a lo que es la próxima generación. Entonces, esa capacitación de los nuevos líderes no solamente va a asegurar esa continuidad de la obra, sino que también va a ir fortaleciendo a la iglesia del Señor. Y no solamente basta con tener vocación, no solamente basta con querer, tenemos que prepararnos, tenemos que preparar a otros. No solamente basta con irnos alimentando nosotros y seguirnos alimentando, pero no estar dispuestos a formar nuevos líderes. Si somos líderes espirituales y no estamos formando líderes, entonces no estamos haciendo mucho por la iglesia. ¿Por qué? Porque un líder espiritual tiene que estar comprometido a que ese ministerio que también le fue dado de ser líder continúe, porque el ministerio o el liderazgo no va a quedar solo en nosotros. Hoy podemos ser nosotros, al año puede ser otra persona, y será que a esa persona que el Señor nos dio dentro de un grupo, por ejemplo, nos dan en la iglesia un ministerio con 30 personas para que nosotros lideremos y se llama el ministerio de evangelismo. Entonces, por ejemplo, en mi anterior iglesia en Santa Cruz teníamos un sistema de que cada año se reevaluaba a ver si el líder seguía apto para seguir con el liderazgo o si ya de plano estaba fallando, teniendo fallas o qué había pasado, si había caído, porque algunos caían. Entonces, se reevaluaba todo eso y de acuerdo a eso se veía si se levantaba otro nuevo líder. Entonces, pero ¿será que si en algún momento ya no sé, por el cansancio o por algún factor externo, no podemos seguir ejerciendo ese liderazgo? ¿Será que de las 30 personas hemos formado líderes? Entonces, si no hemos formado líderes que puedan ser levantados de esos 30, entonces, ¿cómo se supone que la iglesia del Señor va a seguir? ¿No? Puede seguir, pero obviamente va a tener bastantes falencias. Y lo que se quiere es que el evangelio vaya creciendo más rápido, que haya un avance del evangelio. Pero si no hay líderes preparados, si nosotros mismos no hemos sido líderes comprometidos para ayudar a que ese ministerio continúe, entonces no vamos a tener nuevos líderes de los cuales esperar bastante, ¿no? Porque lo que se quiere es preparar nuevos líderes y tener esas expectativas de, bueno, yo preparé este líder y este líder voy a tener ciertas expectativas de que va a crecer aún más, porque este líder ya está preparado, ya le puse base sólida, consolidé al grupo que estuve liderando para que también sean líderes, que ejerzan ese liderazgo cuando les toque, cuando el Señor así lo quiera. Entonces, la capacitación de nuevos líderes no solamente va
a asegurar esa continuidad de la obra, sino que también va a ir fortaleciendo a la iglesia, haciendo que los miembros no se vayan, sino que permanezcan, que ellos tengan esa fe sólida, que también sean vistos como líderes, ¿no? Porque ellos son como se dice, muchas veces dicen, los jóvenes son la esperanza del mundo. Pues en este caso, en la iglesia, los nuevos líderes son la esperanza de que también el evangelio vaya creciendo cada vez más y que la iglesia vaya fortaleciéndose más. Entonces muchas veces tenemos hoy en día muchas iglesias débiles en cuanto a fortaleza de liderazgo. Por ejemplo, acá en Pando hay bastante debilidad en cuanto a los líderes. No hay líderes capacitados, no hay líderes estudiados, no hay líderes que tengan esas ganas de prepararse. Entonces, algunos hasta le huyen a la preparación. En una ocasión me tocó oír a una hermana que prefería nada más que el espíritu la guíe a hablar, pero ella evitar lo que era la mucha letra, ¿no? Cuando realmente no es así. La mucha letra, como le llamó ella quizás, la misma Biblia dice, ¿no? Que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero tenemos que tener un equilibrio, tenemos que ser equilibrados y hacer y dar lo mejor de nosotros para el Señor. Y si estamos dando lo mejor para nosotros o de nosotros para el Señor, entonces también vamos a tener ese equilibrio de tener aquí al Espíritu Santo, pero también prepararnos y también preparar a otros. Pero aquí, por lo menos en Bando, yo no veo líderes preparados. Uno que otro, casi ninguno, ¿no? Entonces, hasta ahora conozco nada más, a ver, 3, 4 líderes preparados de un montón. Es una iglesia central, tienen como 10, 8 anexos, algo así. Entonces, y tienen más miembros de esos anexos. Y solamente 4 preparados. Entonces, hay una deficiencia en cuanto a líderes que se encargaron de preparar líderes, porque no hay líderes. Y los líderes que hay han venido de otros departamentos. Entonces, por lo menos aquí en Pando, no hay eso. Recientemente, hace poco, como un mes creo, surgió ya la iniciativa de querer armar un seminario y que se preparen líderes, pero es algo reciente, es algo del 2024, cuando acá las asambleas se fundaron en el 1960. Entonces, desde 1960 hasta el 2024, ¿cuántos años han pasado? Y no hay esos líderes que hayan capacitado a otros líderes. Entonces las iglesias son débiles en cuanto a sus miembros. Y la mayoría de miembros, sin mentirle, son de generaciones. Es decir, yo tenía una abuela y mi abuela fue a la iglesia, entonces yo voy porque mi abuela fue a la iglesia. O yo tenía a mi padre y mi padre falleció y ahora que falleció yo voy a esta misma iglesia. Entonces son como de generación en generación. Casi no tienen gente nueva y esto es por lo mismo, porque no hubieron líderes espirituales que estuviesen comprometidos para que ese ministerio de liderazgo continuara de generación en generación. Muchos de ellos hoy en día ya no están. ¿Y qué pasó con los líderes? Ninguno prácticamente. Entonces, obviamente haciendo referencia a todos los líderes que hay, a todos los pastores que son nombrados, y muchos de los pastores, presbíteros, diáconos y demás que son nombrados con títulos, no tienen preparación, no tienen ni siquiera el interés por prepararse, no tienen esa iniciativa de querer prepararse. Abrieron el seminario y apenas hay como 3, 4 personas, entonces no hay ese interés. Y es esto lo que nosotros tenemos que ir promoviendo en nuestras iglesias, capacitando, que si hay, veámoslo como aquellos líderes que hoy capacitamos quizás en nuestras iglesias, quizás en algún momento Dios los manda a otro departamento y que esos líderes también sean esa luz para esos otros departamentos de Bolivia. Entonces, en conclusión, el liderazgo cristiano es un llamado a servir, ¿no? A enseñar, a proteger y a guiar también con amor. La administración responsable de los recursos,
el cuidado de los más vulnerables, reflejan ese carácter de Dios en la iglesia. Y ya al vivir de acuerdo con estos principios, nosotros como líderes estamos promoviendo ese crecimiento en nuestras iglesias, esa salud espiritual también del cuerpo de Cristo, asegurándonos de que la iglesia sea un refugio y un testimonio del amor de Dios para el mundo. Ese es nuestro objetivo. Y ya como aplicación práctica, para que ustedes pongan en práctica quizás estos principios, quizás pueden organizar un taller de liderazgo, ¿no? En sus iglesias, donde los miembros puedan desarrollar quizás esta habilidad de servicio, esta habilidad de compasión, de administración. Entonces, esta actividad puede ayudar a que en sus iglesias los miembros puedan profundizar en el carácter de un líder cristiano espiritual, formando una iglesia sólida, una iglesia orientada al amor, ¿no? Y orientada también a la verdad del Evangelio. Entonces, esta es una aplicación práctica que ustedes pueden hacer en sus iglesias, que usted puede poner en práctica ahí con los miembros o con el grupo que le haya tocado liderar o quizás para sugerir, ¿no? También en la iglesia. Entonces, tiene una tarea, que es ya la tarea del tema 6, que es que estudie primero de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, medite sobre las cualidades de un líder, identifique también un líder que admire y escriba por qué lo admira. Entonces, por ejemplo, no sé, su pastor de hace años, que usted se acuerde, que usted lo admiraba, o su papá, o no sé, alguien que usted admiraba, un líder que usted veía que era un líder espiritual, y usted admiraba a ese líder o admira a ese líder, y escribe el por qué lo admira, por qué lo admiraba, por qué tenía esa admiración con su ministerio, y lo plasme en un cuaderno o en Word, como le sea más sencillo, y me mande su tarea, ¿no? Entonces, este es tiene hasta la siguiente semana para poder hacer. Igual no se olvide que tiene la tarea número 5, del tema número 5, que es escribir y enviar una carta de aliento a alguien que esté sufriendo y que presente esa evidencia de que la envió, ¿no? Por ejemplo, ahí de Aurelio para, no sé, José. Y escriba ahí un aliento para esa persona, dándole ese aliento a alguien que esté sufriendo. Me mando una foto o algo y ya, esa sería la tarea, ¿no? Una carta de apoyo a un que esté en un momento quizás de prueba, que esté pasando por un desierto, por así decirlo, que podamos dar ese aliento y ese ánimo de que él pueda surgir, ¿no? Entonces, bien, eso sería todo por la clase de hoy y vamos a terminar con una oración. Amén. Entonces, ahí en donde Amén. esté, oremos. Señor amado, delante de tu presencia, Señor bendito, Gracias, Señor. Gracias, Padre Padre, mío. Tú, Señor, Señor, estás aquí. Nos ayudados guardaste. a Mira. que podamos Sí, aprender Señor. más tu palabra, porque Señor, tu Espíritu Sí, Santo nos Señor. ha dado, Señor, a toda verdad, Así sea, Señor, a que Señor. podamos tomarle más atención, Señor, al Gracias, liderazgo Padre mío. espiritual que nos has dado, Señor, a que podamos, Señor, ejercer mejor ese liderazgo y ese Así es, título, Señor, Señor. que tú nos das como embajadores de Cristo, Señor. Gracias Gracias, te Señor. damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te Aleluya. pido que sea usted bendiciendo, Señor, la vida de mi hermano Aurelio, Aleluya. que está Así aquí mismo. presente, Señor, entregándote su tiempo, Padre, para poder estudiar tu palabra, Señor. Y así también te pido, Gracias, Señor, Señor. por los hermanos que no han podido estar en la clase, Señor, que sea usted dándoles esa fuerza y ese aliento para que continúen y no desmayen. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. El Señor lo bendiga Amén, mi entonces. pastor. Igualmente, pastorita. Bueno, nos vemos el día lunes. Hasta luego.